Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan una tarde más en las presentaciones de novedades de la Editora Regional de Extremadura que realizamos gracias al apoyo de AUPEX y a nuestra colaboración en la Escuela de Letras de Extremadura, que como saben quienes nos acompañan, pues es una iniciativa de AUPEX en la que colaboramos varias instituciones, Plan de Fomento de la Lectura, que además aporta todo su poderío en Facebook y en sus clubes de lectura, gracias a, pues a la Fundación Rebros y gracias sobre todo a todos y todas aquellas que quieren aprender a leer y a escribir, que no deja de ser aprender a conocerse a uno mismo. Bien, pues con este agradecimiento, hoy quería iniciar con un agradecimiento especial a Mónica Calurano, que es la presidenta de AUPEX, que nos ha acompañado ya en varias presentaciones y en muchas más como asistente, y que hoy pues tenemos la fortuna de que nos acompañe de forma más directa. Pues Mónica, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Luis por tu presentación. Estoy encantada de estar con vosotras, yo lo diría con personas de la cultura extremeña y con talento extremeño, ¿no? Es un gusto contar con Diego González y con Olga, a los cuales conozco desde hace muchos años ya, y para mí es un placer sobre todo participar en este encuentro virtual con un libro tan especial y tan emocional, que luego nos hablaréis de él. No sé si hay gente nueva que nos está escuchando, pero me gustaría decirle que este proyecto es un proyecto que ha evolucionado, que hace más de 20 años que AUPE empezó con sus talleres literarios y que detrás de la pandemia, después de la pandemia, empezamos a crear esta escuela de letras con todas las participantes que ha comentado el director de la editora regional. Y esto lo hace todavía mucho más grande y mucho más poderoso y más bonito. Deciros que además de esta escuela de letras, con las presentaciones de libros que tenemos de manera habitual, también hay aparejado otras actividades puntuales e incluso también cursos virtuales para, como decía Luis, para aprender a escribir, ¿no? Hoy es el turno de Diego González y de Olga Ayuso, personas comprometidas con la cultura extremeña, pero comprometidas con otros temas de la sociedad que nos atañen a todas. Me gusta mucho la reseña de vuestro libro y si me lo permitís, Diego y Olga, quiero leerla porque creo que contiene mucho de lo que vamos a encontrar en vuestra obra. Mapa para elefantes blancos, escrito a 4 manos, pero con decenas de voces. Traza el plano de un territorio casi inexplorado, porque define sus accidentes principales, los ríos, las veredas, los senderos y las ciudades de destino. En cada página, esas conversaciones, encontramos el tránsito de 10 vidas de personas transrelatadas a los autores. Un camino entre márgenes, bajo la forma de la literatura y el testimonio. Qué bonito, Diego, qué bonito, Olga. Vuestra es la palabra. Muchas gracias por estar con nosotras. Muchísimas gracias a ti, Mónica, y reiteramos nuestro agradecimiento a AUPEX, que son unos compañeros con los que nos sentimos muy seguros haciéndolo todo. Bueno, pues yo acostumbro a presentarme no tanto aquí como en las presentaciones analógicas, en las que nos vemos la cara diciendo pues, que soy Luis Sáez, director de la Editora Regional de Extremadura, que es una editorial pública que depende de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y que ha acompañado el devenir cultural de nuestra región casi prácticamente los mismos años, meses y casi días del Estatuto de Autonomía. Es decir, que venimos acompañando todo lo que ha ocurrido en Extremadura. Pero creo que si hay un libro en el que ese acompañamiento es aún más claro, es precisamente en Mapa para elefantes blancos, que es el libro que han escrito Olga Ayuso, Diego González y donde transcriben muchas más voces. Porque pocas veces la editora ha tenido la suerte de acompañar a la sociedad extremeña en un camino que va desde el pasado al presente, pero sobre todo desde el presente hacia el futuro. Por eso este libro aparece en una colección que se llama Perspectivas. Y es una colección de las diferentes que tiene trazadas la editora, es una colección que reflexiona sobre eso que podemos llamar la agenda contemporánea. Y
ese es el caso, es decir, se trata de un libro que nos ayuda a conocer, a entender, incluso a comprender mejor, comprender en el sentido más profundo, eh, qué es lo que está ocurriendo en Extremadura ahora y quiénes lo están protagonizando. Además, bueno, cuando este libro se ha publicado a comienzos del año 2022, estaba y todavía está aún presente, bueno, pues todo el debate sobre el anteproyecto de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans, que ha generado, como sabemos, un debate muy intenso y que incluso estos últimos días hemos vuelto a oír hablar de esto. Lo cierto es que hoy venimos poco tiempo, como siempre, unos 45 minutos más o menos, a escuchar a los dos autores, a hablar de un libro que es verdad que es un libro especial para nosotros, pero creo que es también un libro especial, por ejemplo, para las alumnas y alumnos de la Escuela de Letras, porque normalmente traemos siempre una novela, un libro de poemas, algún ensayo, y esta vez es un libro de crónicas. Es un libro diferente, pero un libro también, libro y literatura. Un libro que además creemos que es singular no solo en nuestro catálogo, sino que también es singular en Extremadura y más allá. Lo hemos comentado ya en algún momento en alguna presentación del libro, que es una de las novedades de la editora que está teniendo mayor visibilidad y mayor número de ventas, no solo en Cáceres, Badajoz, Villanueva, Mérida, Plasencia, sino en Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla. Es decir, que de repente tenemos un libro que por un lado es local, en el sentido de que los textos están escritos por autores extremeños y cuentan vidas extremeñas, y que está dirigiéndose en un debate global, a un debate como poco nacional, y que nos está reportando también otra vez para nosotros, bueno, pues un enriquecimiento importante. Quería solamente dar un par de notas. La primera es que este es un libro coral. Es un libro coral porque está escrito, tú lo has dicho, Mónica, a 4 manos, Diego y Olga, pero con muchas voces. Las voces de 10 personas trans que han abierto su vida, su corazón, y que no me resisto a leer su nombre. Leo, Zulima, Alaine, Elías, Luca, Elsa, Cristina, Néstor, Victoria y Pepa. Que no son las únicas voces, porque en muchos casos vienen acompañadas de su padre, su madre, su familia, sus amigos, las personas con las que han tenido experiencia. Y me gustaría también señalar, porque siempre que hablamos de la editora, nombramos a mi compañera y nuestra amiga María José Hernández, que es la jefa de sección de la editora y el alma de la editora, pero en este caso es mucho más importante, porque ella ha sido, siguiendo esa idea anglosajona del editor que acompaña a los autores, trabaja el texto con ellos, hace esa función como de superlectora, capaz de poder interpretar cómo va a ser la lectura que se va a hacer y cómo ayudarles a mejorar el texto, e incluso pues con funciones más maternales cuando los autores se desaniman, no saben por dónde seguir, se cansan. Bueno, pues creo que María José Hernández ha sido de alguna manera esa supereditora que está detrás de un libro que ha tenido muchísimos amigos, pues desde la Fundación Triángulo a todas las personas que han acompañado antes y ahora este libro, el autor del prólogo, en fin. Quería decir solamente 2 cosas. Una, esta idea del libro coral, y otra, en la idea de que sean 2 periodistas quienes han trabajado estos textos. Que no es, que no es un capricho, sino que estaba muy pensada. Porque queríamos un libro que transcribiese de alguna manera esas vidas, pero que fuese un libro de literatura, no un libro de ficción, pero sí un libro de literatura donde la prosa fuese vibrante, donde ellos fuesen capaces de calibrar la voz sin traicionarla nunca, de esas 10 personas con las que han estado trabajando. Y que además fuese un libro de literatura interventiva, es decir, la literatura siempre ha participado de la vida social, y este era un caso donde era casi imprescindible el libro. Además, porque hay una idea que se repite mucho, a veces con un tono un poco romántico, que a mí me gusta regular, es eso, de que cada uno lleva la novela de su vida a cuestas. Pero si eso es verdad, en este caso sí que hay 10 personas que cuentan una novela en el sentido más noble de la palabra, porque son de alguna manera 10 vidas ejemplares en las que muchos
lectores y muchos lectores se pueden ver reflejados de muy diferente manera. Es verdad que no hace falta casi presentar a Olga y a Diego. Olga es muy conocida sobre todo su voz, por sus programas de radio, por su firma en prensa, en revistas, por su participación como activista también en muchas iniciativas sociales. Y Diego es conocido como productor, como guionista, es conocido también como poeta y novelista, y además de la casa. Entonces, creo que ambos eran las personas ideales, y además en esa conjunción, estaremos de acuerdo, de dos personas muy diferentes, en esa conjunción para conseguir sobre todo un libro emocionante. Emocionante en el sentido que tiene emoción y emociones, pero que no es nada sensiblero, sino que al contrario, es un libro que trata sobre personas fuertes que además han elegido vivir y vivir aquí, que son dos... ese elegido vivir intransitivo me parece importante, y ese vivir aquí también. Quería terminar recordando una pregunta que nos hacemos de vez en cuando en la editora y todo el mundo que está alrededor de los libros. Bueno, pero ¿de verdad sirven para algo los libros? Eso nos lo preguntamos más de una vez, porque cuando se comenta eso de no, es que un libro te ayuda a pasar el tiempo, para el ocio está muy bien. A mí me parece bien, pero no me parece suficiente. Es decir, creo que para nosotros tiene un valor mayor. Es decir, la gente usó mucho la levadura en el confinamiento para su ocio, pero se acabó el confinamiento y la levadura está en la despensa. Y nosotros queremos que nuestros libros sigan estando en las manos de los lectores. Bien, pues creemos que si la literatura y los libros sirven para algo, este libro lo ejemplifica perfectamente. Primero, porque ayuda a entablar tres diálogos. Un primer diálogo del lector consigo mismo, que se enfrenta a sus prejuicios, que se enfrenta a aquello que no conoce y que había juzgado sin conocerlo, y que se enfrenta a eso que la literatura le había proporcionado otras veces en las novelas, a otras vidas. En segundo lugar, creo que es un libro que va a permitir a los lectores dialogar entre ellos. Es decir, creo que es un libro muy a propósito para conversar, para intercambiar las impresiones después de haber leído 1, 2, 10 o los capítulos que sean. Y por último, y ya dándole una dimensión mayor, creo que es un libro que ayuda a recordarnos una cosa muy importante. En la vida pública, en la sociedad, en el debate que se tiene que abrir, del que es necesario que haya argumentos y argumentos sólidos y argumentos que se puedan estudiar, rebatir o aceptar, la cultura tiene un papel esencial. Es decir, en el debate público, en el debate social, la cultura tiene mucho que aportar, y tiene mucho que aportar sin vociferar, sin querer apropiarse la voz de nadie, sino al contrario, ofreciendo dudas, proponiendo. Creo que ese papel de la cultura como vehículo de diálogo y de debate social, este libro lo representa perfectísimamente. De manera que, bueno, pues que nosotros, pues eso, estamos muy contentos, estamos muy agradecidos a Diego y a Olga por este libro, y creo que ya lo que merece la pena es que saluden y que empecemos a hablar. Pues buenas tardes, Diego, buenas tardes, Olga. Buenas Adelante. tardes. ¿Quién empieza? No sé, lanza preguntas, porque yo soy más, me resulta más fácil contestar preguntas que empezar aquí a soltar un rollo. Estoy con Bueno, Olga. ¿también preferís así? ¿No queréis? Suelta una pregunta. Perfectísimamente. Bueno, pues vuestro libro, reconoced que se presta a mucha curiosidad. Es decir, no es un libro cualquiera, ni mucho menos. Entonces, esa curiosidad en muchos casos tiene que ver con cómo se ha organizado, cómo se ha montado, cómo se ha preparado. Cómo de repente os juntáis y decidís, queremos hacer un libro sobre personas trans, y además queremos que sea de esta manera, queremos que sean vidas, que no sean de las muchas maneras que podéis haberlo enfocado. Una de ellas que hubiese sido pues sencillamente conceptual, oye, vamos a contar, sino todo lo contrario, habéis sido a una cosa muy inductiva, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo juntasteis? ¿Cómo fue? Diego, porque Diego fue el que se le ocurrió la idea. O sea, contesta tú. Bueno, si quieres empiezo yo, sí. Lo cierto, bueno, os voy a contar algo, no sé si Olga lo sabe, y es que yo tenía en la cabeza desde hacía mucho tiempo, soy guionista también y hago ficción, hacer algo sobre un personaje, una mujer trans que volvía a su pueblo de origen, ¿no?
A mí me gustan mucho las historias de regreso a los sitios porque dan muchísimo juego. Y en todo ese proceso de ir preparando el libro en la cabeza y tomando notas, pues me entero que tengo una hija trans. Y a partir de ahí empiezo a pensar que a lo mejor lo que tenía que hacer era hacer a personas que eran como mi hija y contar su historia. Porque pienso, y eso sí también se lo he leído a Olga y se lo he escuchado decir muchas veces, ¿cuánto tiempo hemos pasado con esta gente? Casi nada. ¿A cuánta gente conocemos así? ¿Qué cosas sabemos de ellos, de ellas, de lo que quieren, de lo que necesitan, de lo que precisan? Muy poco. Pero sin embargo sí que escuchamos en medios de comunicación y en muchos sitios a gente que no ha pasado un solo segundo de su vida con estas personas hablando sobre cómo son, qué son y lo que tienen que hacer. Y a partir de ahí decido contactar con Olga porque yo creía que en todo esto necesitaba también o era preciso que hubiera una mirada femenina y feminista. Y en este caso, Olga la tiene, y la tiene muy bonita también, ¿no? en las cosas que escribe y en esas columnas que hace en el periódico y en sus programas de radio. Y porque sabía también, y conocía a Olga y sabía lo implicada que está también en ciertos temas. Y creo que ahí podíamos hacer un buen equipo. Y empezamos a hablar con gente y a repartirnos la historia, siempre con unas premisas, ¿no? de cosas que queríamos que fuera un libro escrito por periodistas, pero que no fuera un libro de entrevistas al uso. Y a partir de ahí, pues empezó todo. Yo creo que Olga puede seguir. Sí. No es un libro de entrevistas al uso, pero sí que es verdad que tiene un concepto muy periodístico, porque las entrevistas en medios pueden ser de dos maneras, o medianamente noveladas, contextuales, etcétera, etcétera, o el sistema este de pregunta-respuesta. La ayuda de Fundación Triángulo fue fundamental, algunos también tiramos de amigos, que para eso los tenemos, y entonces le dijimos, oye, ¿tú quieres participar? Estoy escribiendo un libro, tienes que participar. Vamos, yo no pregunto, yo digo, tienes que participar. Y me dicen, sí. Y así surgió, o sea, fuimos eligiendo a varias personas. Sí que es verdad que hay algunas que las elegimos muy conscientemente, de entre todo el panel que teníamos. Luego había gente que podía, gente que no podía, gente que se apeó, gente que no, etcétera. Pero de entre todo el panel sí que hay gente que ha sido avanzadilla del tema trans en Extremadura, como una Pepa, por ejemplo, de Guareña, o gente que ha ocupado medios de comunicación hablando en la Asamblea de Extremadura, como Elsa, por ejemplo. Entonces sabíamos que ellas dos tenían que estar. Y luego también queríamos que hubiera hombres trans, porque como dice mi amigo Leo, los hombres trans no existimos, nunca se habla de nosotros, que por una parte reconoce que está muy bien, porque por lo menos no les atacan tan virulentemente como a la gente, a las mujeres trans, pero por otra se siente que se pierde un espacio público de debate que podría ser muy enriquecedor, porque él me dijo una vez, podríamos, dice, sí, no, yo no tengo problema en que debatamos sobre lo trans si debatimos sobre los cis también. Y yo le dije, claro, o sea, podemos debatir sobre cómo nos posicionamos en el mundo dependiendo de quiénes nosotros somos. Entonces hicimos entrevistas y sí que es verdad que pasa con todas las personas de este mundo, que cuando las transformas en colectivo se deshumanizan. En la historia tenemos ejemplos horrorosos de esto. Bueno, voy a pensar en los menas, por ejemplo, o sea, cuando se dice menores no acompañados y son niños, cuando se los colectiviza parece que están todos cortados por el mismo patrón. Sí que es verdad que en sus historias hay puntos muy comunes, pero luego son historias muy distintas. Es que parece que es que las personas trans son como el bloque, son todas iguales y hacen lo mismo y transicionan de la misma manera y nada más lejos de la realidad. Y ya se me ha ido lo que quería decir, porque como no me preparo nada, pues estas cosas pasan. Hay muchos puntos en común. Por ejemplo, si han sufrido acoso, yo creo que casi todo el mundo,
ha sufrido, casi todo el mundo de los que hablamos en el libro, ha sufrido acoso, ha sufrido en mucha parte rechazo familiar y en otra parte nada de rechazo familiar, pero sí alguna cuestión que los padres tenían que aprender más sobre, porque yo creo que esto es un camino también que los padres construyen juntos con los hijos. Y esa parte sí era común, o sea, la parte de sufrir acoso, de la incomprensión y la parte del debate que hay sobre la ley trans también ha estado muy presente en el libro. Bien, yo pasaba pelota así también. No, lo que realmente queríamos también que hubiera un abanico en cuanto a personas de distintas edades también, porque, y es curioso, tú lo decías, Luis, también nos ayuda a conocer un poco, no la historia de estas personas, sino también la historia de la sociedad y la historia de la región, muchas veces en este sentido. Hablamos de generaciones que era muy complicado quedarse en zonas rurales y decidieron quedarse y abrieron un camino a todo lo que vendría después. Y también aparecen personas muy jóvenes en el libro que tienen ya también una visión completamente distinta y todo eso se ve reflejado en la variedad de historias que hay. Y yo hablaba, pues se reía Olga cuando nos estaba diciendo que necesitaba también un punto de vista femenino y feminista. Es un libro muy feminista, es un libro muy feminista. Y digo esto también porque habla Olga del acoso y desgraciadamente este pasado martes, el día 8, el Día de la Mujer, hemos asistido a manifestaciones en las que una parte, un sector del feminismo, yo aquí sí que lo entrecomillaría, pues ha seguido en cierta forma acosando y decidiendo qué tienen que ser y qué es lo que tienen que hacer estas personas. Bueno, por eso me gusta decir que el libro tiene una visión muy, muy feminista, porque yo no concibo ningún movimiento social ni ninguna historia así sin una visión feminista, ¿no? Y bueno, lo que quisimos fue mostrar también todo ese abanico. Y yo creo que ha quedado bien reflejado. Solo son 10 personas, pudieron ser muchísimas más. Al principio, fíjate que pensábamos, lo tendremos fácil, podemos encontrar a 10 historias que reflejaran el libro y al final, si hubiera sido posible, podrían haber salido 20. Y eso me alegra profundamente porque cuando empecé a escribir hace muchísimo tiempo, hace más de 20 años en el periódico, era muy complicado hacer un reportaje, hacer una información y que salieran protagonistas en esas informaciones, tanto hablando de gay, lesbianas, y no te digo ya con personas trans. Eso era complicadísimo. Y aquí en Extremadura, y resulta que ha llegado un momento en el que, no solo para escribir un reportaje, sino para hacer documentales, cuando hago un documental, tengo gente que quiere salir y que se fijaron en personas que salieron antes y que quieren ser referentes para gente como ella y como ellos. Efectivamente. Pues precisamente sobre eso quería preguntaros, porque es verdad que un lector coge el libro y después de un prólogo excelente de Pablo Cantero Garrito, que es el director de Fanzine Gay y profesor universitario, y que la verdad es que hace un prólogo que es también una especie de visión de conjunto fantástica, pues se enfrenta a 10 capítulos secciones que yo he nombrado a las personas que protagonizan cada una de ellas, pero que en realidad ellos son como el subtítulo, porque cada capítulo tiene un título. Tengo aquí delante el primero: El mundo en mi ventana, Pepa, mujer trans. Otro que es muy significativo: Mapa para elefantes blancos, Zulima, mujer trans. Y así hay 10 títulos incluso con un fuerte valor literario, ¿no? Pues Han querido cada cosa que yo fuera, o Hasta aquí te acompaña Dios, más adelante queda tu suerte. Entonces me preguntaba por dos cosas. Una, vosotros habéis tenido, lo habéis dicho ahora, un panorama grande de la historia de Extremadura, de una historia de Extremadura vivida por personas que quieras que no, están en uno de los elementos de choque de la sociedad.
¿Creéis que Extremadura en este momento, por la evolución que habéis visto respecto a otras comunidades, está mejor, igual, peor? ¿Cómo lo entendéis? Yo creo que está igual si atendemos a la... porque además el debate sobre la ley trans ha salido de una parte del movimiento feminista y el movimiento feminista siempre ha tenido disensos, que parece que, es que siempre hemos ido todas a una, y eso es absolutamente falso. El movimiento feminista les decía a las mujeres negras que el feminismo no era para ellas porque ellas lo que tenían era el problema de que eran negras. No eran mujeres, eran negras y luego ya eran otra cosa. Con las mujeres trans pasa lo mismo. Vosotras no sois mujeres, sois personas trans. O sea, el feminismo realmente siempre ha tenido disenso y yo creo que en Extremadura pasa exactamente lo mismo que ocurre en el resto de las comunidades. En Madrid ha habido 2 manifestaciones, en Mérida ha habido bloque crítico y porque nos enteramos tarde, que si no se hubiera organizado de otra manera, o incluso 2 manifestaciones también. Yo creo que no creo que Extremadura, a pesar de todos nuestros condicionantes socioculturales y económicos, tenga una visión distinta o más adelantada o más atrasada que el resto del territorio español. Sí que es verdad que el debate se ha recrudecido en los últimos tiempos y que yo creo que la gente no ve que cuando los debates se recrudecen y suelta determinados mensajes en redes o vas a manifestaciones portando una pancarta de Manolo, no me importan tus pronombres, lo que ocurre es que hay mujeres trans a las que le parte la cara un par de veces, literalmente, y tienen que operarse de la nariz por la seguridad social porque les han partido la nariz 2 veces. Entonces, a mí me encantaría un debate que fuera seguro, porque si yo quiero tener un debate dentro del movimiento feminista, yo tengo que sentirme con la libertad de poder decir mi opinión y que nadie hable por mí. Y eso ahora mismo no está ocurriendo, pero no creo yo que en Extremadura no ocurra porque es Extremadura. No está ocurriendo en muchísimas ciudades. No ha ocurrido en Murcia, en Madrid, en Alcalá, o sea, está ocurriendo en toda España. Realmente hay una disensión muy amplificada por los medios de comunicación, porque parece que solo se habla de este tema, no se habla de lo que puede unir al movimiento o de cierto... Te voy a poner un ejemplo. Cuando estás en una asamblea feminista, yo llevo unas cuantas, si sale el tema de la prostitución, aunque no haya ninguna prostituta, ya no se habla de otra cosa. No se habla de agresiones, no se habla de paternalismo en los debates, no se habla de oposiciones en las que resulta que han hecho esto para que este señor, no se habla de techos de cristal, no se habla de sueldo, no se habla de cuidado, no se habla de el resto de las, no se habla de etnia, no se habla de racismo, no se habla de todas las cosas que nos atraviesan a las mujeres, solo se habla de prostitución, ¿sabes? Entonces yo creo que con este tema pasa lo mismo. Como hay un disenso, vamos a amplificar ese disenso, vamos a polarizar la postura, que esto ahora se lleva mucho porque hay redes que se lanzan mensajes muy emocionales, en política lo estamos viendo también, y polarizamos el debate. Y desde luego, no, o sea, yo amo la disensión, de verdad, me encanta disentir con la gente y me encanta que disienta conmigo y me encanta aprender, pero siempre dentro de un respeto. Si yo me voy a poner a hablar con alguien y le voy a decir, tú no eres sujeto de derecho feminista porque eres una mujer trans y realmente lo que eres es un tío, o tú no eres sujeto de derecho feminista, esto ahora ya no pasa, pero pasó porque eres mujer negra y es que tú eres negra, y aquí lo que importamos somos las mujeres blancas, hetero, o con las lesbianas también pasó, las lesbianas no eran sujetos feministas hasta que lo fueron. O sea, realmente yo creo que luego la historia va a ir como pasó con el matrimonio gay, manifestaciones multitudinarias, se va a acabar con la moral católica, esto va a ser el horror, vamos a acabar con la familia, y luego la familia no ha acabado, la gente se casa, adopta, tiene hijos y vive con su vida y sobrevive, que básicamente es lo que intentamos hacer todos. O sea, yo creo que va a haber una evolución natural de las cosas, lo que pasa es que nos ha tocado ahora aquí, está en el meollo de la cuestión. Por suerte, se refleja en el libro también
se ha evolucionado mucho en este sentido. Aparecen historias como las de Pepa, en la que entonces, por ejemplo, se exigía un test de vida, tenías que vestirte como ella se tuvo que vestir de mujer para salir a la calle, incluso teniendo barba y eso. Imaginaros la sensación, lo mal que lo tuvo que pasar, porque se obligaba a estar un tiempo viviendo conforme a lo que decías que eras, ¿no? Y en este sentido se tenía que vestir de mujer. Había una falta de información terrible, tremenda, por ejemplo, también en la época de Pepa. Solamente había algunas cosas en las que podían verse reflejadas y eran chats en internet. Aparecían aquellos primeros chats y ahí hablaban con otras mujeres o con otros hombres trans, los que se contaban qué estaban haciendo, dónde podían ir, qué es lo que... cosas que eran muy, muy difíciles de encontrar, ¿no? Imaginaros también desde un pueblo, ¿no?, pequeñito en Extremadura. Ahora, por suerte, todas esas cosas han cambiado, hay muchísima más información. En Extremadura también tenemos que decir que estamos mejor que en otros sitios, porque aquí hay una ley LGBTI que se ha hecho también gracias no solo a la administración regional, sino gracias también a organizaciones como Fundación Triángulo, que han luchado muchísimo por esto en la región, y yo creo que en ese sentido estamos bastante avanzados, más que en otros sitios. Falta muchísimo. La ley trans sería un pequeño paso más en todo esto. Y desgraciadamente hay otras cosas en las que no se ha evolucionado tanto. Yo muchas veces hablo con gente y cuando tratamos este problema me dice, no, pero si ya la gente esto lo entiende y no hay nada y tal. Desgraciadamente seguimos teniendo casos de transfobia, y algunos muy graves, que la mayoría no se denuncian. Por eso no se conocen o por eso no salen a la luz. Y sigue habiendo, aquí en Extremadura sigue habiendo casos todos los años, desgraciadamente. Y eso sigue pasando. Y últimamente, y a esto también volvemos a lo que estábamos hablando antes, parece que hay una corriente que otra vez vuelve a traer con fuerza a algunas de estas cosas que hacen que mucha gente joven también, que a lo mejor quería dar el paso y mostrarse en este sentido, pues se lo piensen. Y eso está ocurriendo también. Sí, y eso es un drama realmente, porque sí que es verdad que tirando es que iba a decir sentido común, pero ya sabemos que el sentido común es un poco raro. O sea, tirando de la base es qué problema hay en que una persona sea lo que quiera, se nombre como quiera, diga, porque realmente yo podría ser un hombre, pero he dicho que me llamo Olga y todos habéis asumido que me llamo Olga y que soy una mujer. Pero realmente tampoco se sabe. O sea, ¿qué problema habría en que cada persona fuera lo que quiera ser? Hay gente que piensa que hay cierto tipo de población que tiene que estar tutelada y que otros tienen que decir que él es quien dice ser. Un psicólogo, un médico, y que tiene que transitar por un camino específico si quiere ser llamado de un nombre distinto que pone en su DNI, por ejemplo. Imagínate, y yo, ¿por qué tengo que ir a un endocrino y meterme hormonas si yo lo que quiero es llamarme Carlos, que tú me llames Carlos y que me dejes vivir tranquilo? O sea, realmente, de verdad, no creo que haya tanto problema en esto. Porque la gente piensa que te puedes cambiar el nombre cada 3 días, ¿sabes? Hoy me llamo Carlos, mañana Juana, otro día Pepe, otro día Ricardo, otro día Diego. No, te cambia el nombre, bonito. O sea, esto no es que hay muchos documentos administrativos que para cambiarse un nombre y unas cosas. Esto no es una risa. Y hay un montón de debates, de ideas tóxicas conforme a esto, que es
te vas a cambiar el nombre porque te da la gana, porque le vas a pegar a tu mujer. Primero van por hecho que todo el mundo le pega a la mujer, que le vas a pegar a la mujer y entonces ahora vas a decir que eres mujer para quitarte de la ley. Yo lo más divertido que he oído, porque es que esto ya es divertidísimo, es que van a entrar en las cárceles de mujeres. Y tú te quedas así y dices, llevan desde 2006. O sea, de verdad, infórmense antes de abrir la boca, porque quedan muy mal. ¿Sabes? Llevan desde 2006, las mujeres están en la cárcel de mujeres. ¿Sabes? No hay Ya. estadística de nada de que haya pasado alguna cárcel de Yo mujeres. quería, De mujeres trans. claro, quería también preguntaros, porque es verdad que con un libro de estas características, la verdad es que nos dejamos todos llevar por comentar Claro. el tema, pero me gustaría darle un poco la vuelta al espejo y que hablaseis los autores, es decir, ¿cuál ha sido vuestro reto como escritores? Es decir, ¿cuál era esa dificultad para, imagino, para ser fiel o para el riesgo de no ser fiel a lo que te estaban contando, a la historia, y al mismo tiempo para contarla? ¿Cómo lo habéis planteado vosotros? ¿Cuál ha sido esa dificultad y cómo lo habéis solucionado? La dificultad primera para mí es que a mí me daba miedo preguntar lo que no debo, incidir en algunas partes que no debía, o solo quedarme en eres una persona trans, háblame de que eres trans, en vez de el resto de las cosas que le gustan a la gente, ¿sabes? Porque tú eres una persona trans como una persona cis, pero puedes ser medievalista, ¿sabes? Y solo te dejan hablar de que eres trans a todas horas. O puedes ser filósofo como Leo, o peluquera como Pepa, que a lo mejor quería hablar de las últimas tendencias de peinado y todo el mundo le pregunta por el hecho de ser trans. O como Néstor, que tiene un coco brutal. O, a mí lo que me daba miedo era el preguntar X cosas y luego a la hora de contar el ser fiel, porque claro, cuando a ti te cuentan la historia de una vida en 3 horas, tú tiendes a rellenar los huecos. Claro, y a ti te da por inventar, o sea, tú quieres inventarte, no quieres inventarte cosas porque sabes que no puedes, pero tengo poca luz ambiental, me dice Rodrigo, pero es que claro, uy, que estoy diciendo la luz, esto es peor, Rodrigo, chao. Esa parte de que a mí me parece un ejercicio de confianza brutal, que una persona se siente y diga, vas a escribir mi vida y me voy a exponer delante de un montón de gente. Yo quería tratarla con el máximo respeto posible. Por eso yo creo que tanto Diego como yo tenemos muchas citas literales en el libro. O sea, yo grababa todas las cosas, le daba para atrás, para adelante. Y luego lo que sí hicimos fue devolver las historias para que dijeran ellos si estaba bien, si no estaba bien, tal. Yo con un miedo tremendo diciendo, me la van a echar para atrás, esto va a ser horroroso, verás tú. Y al final todo el mundo se emocionaba. Y eso a mí me ha gustado mucho. Diego, que no te deja hablar. No, a ver, para mí, yo soy sincero, para mí no ha sido fácil. No ha sido fácil. Para mí es mucho más sencillo escribir una novela, construir los personajes, la trama, todo, y ponerlo en marcha. Cuando me enfrento a esto, primero porque lo que decía Olga, le estoy pidiendo a alguien que se sienta conmigo, cuéntame tu vida y que la voy a escribir y se la voy a contar a otros. Y eso yo, a pesar de que salgo en la tele algunas veces y hago algunas cosas, soy tremendamente pudoroso y me cuesta muchísimo hacer estas cosas. Y sabía que tenía que contar la vida de otras personas que, curiosamente, cuando me la estaban contando y yo la estaba escribiendo, estaba descubriendo que era la mía, era de mi hija. Y sentía que también estaba escribiendo algo mío, ¿no? Y esto me resultaba muy complicado porque siempre lo pienso, ¿eh? Cuando escribo un artículo, cuando hablo con alguien, cuando hago un documental y voy a contar la vida de otras personas, siempre pienso si, lo que decía Olga, si lo estoy haciendo bien, si voy a meter la pata en algo, porque puede hacer daño también a la gente. Entonces, he cuidado mucho todo en ese sentido. Y cuando lo estaba escribiendo y lo estaba haciendo, descubría también que era algo que yo necesitaba. Es decir, estaba contando la transición que habían hecho otras personas, pero estaba descubriendo
que toda la escritura del libro, no solo lo que yo estaba escribiendo, sino lo que estaba escribiendo Olga, que me enviaba y yo iba leyendo, era una transición para mí también, que yo también estaba haciendo un camino y estaba recorriendo un camino que no sabía hacia dónde iba, pero que sí que estaba encontrando puntos en ese mapa, referencias en ese mapa que me estaban sirviendo de muchísimo. Y en ese momento también era consciente de que ojalá que todo lo que estábamos haciendo, Olga y yo, sirviera para que otras personas, personas trans o familias de personas trans, encontraran puntos y referencias en los que poder encontrarse y no perderse en ese camino. Y la verdad es que ha sido una de las cosas más difíciles que he hecho, pero por todo lo que implicaba, pero una de las cosas más bonitas y que más satisfacción me han dado y me están devolviendo, porque ahora sí estamos hablando con gente que ha leído el libro, con gente, ojo, de todas las generaciones también, de todas las edades, que se están viendo reflejadas, que están viendo sus historias reflejadas, con familias que están viendo sus historias reflejadas y que les está sirviendo de algo. Y para mí es posiblemente la mayor satisfacción que me ha dado un libro. Precisamente os quería preguntar por la recepción. Es decir, han pasado ya 2 meses largos de la publicación. Entonces, lo ha leído mucha gente, o al menos afortunadamente lo ha comprado mucha gente. Entonces, seguro que habéis recibido ya ese feedback, incluso imagino que de personas que os hayan dicho, oye, mi historia también te hubiese interesado. ¿Cómo ha sido esa recepción? Incluso, ¿habéis tenido alguna crítica? ¿Alguien que os ha hecho ver que faltaba esto, lo otro? ¿Cómo ha sido? Yo es que conmigo solo hablan mis amigos. Conmigo no habla gente que no conozco. Entonces, sí que es verdad que hay gente que lo ha comprado y cosas que yo no había caído. Pero, por ejemplo, un amigo mío me decía, he tenido que parar porque esto es duro, ¿eh? Otras me decía que había llorado. Claro, tú como lo escribes, no te das cuenta tú estás enfrascada escribiendo, entonces no te das cuenta hasta que no lo lees en conjunto y además como lleva muchas semanas con el proyecto, la exposición te hace que ya como sabes todas las historias, el impacto primero a ti ya se te ha quitado, ¿sabes? O sea, la primera vez que te dicen sufría acoso, me pegaba mucho en el cole, pues la primera vez te impacta, pero como ya llevas con esa historia 2 meses, no recuerdas eso hasta que alguien no te dice, es que realmente fulanita lo ha pasado muy mal o lo está pasando muy mal, porque hay gente en el libro que lo sigue pasando mal. Y he tenido, y es durito y tal. Entonces, pues eso es la recepción que yo he tenido del libro, que sí que es verdad que hay gente que no se había planteado las cosas. Luego, me ha gustado que personas de todas las ideologías, ¿vale? Porque hay una frase que dice Alaine en el libro que a mí me encanta, que es que la vida de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales no puede estar mediada por una ideología. No puede ser que haya un partido de una ideología que llegue al gobierno y las leyes funcionen y que haya otro partido y las leyes se deroguen. Eso no puede ocurrir. Está ocurriendo, pero en teoría no debería ocurrir porque si son ciudadanos españoles o viven en techo español, aunque no tengan la categoría de ciudadanía, deberían poder que todos los partidos políticos pensaran que esos avances sociales son intocables. Y sí que es verdad que gente de toda la ideología ha regalado el libro porque tiene algún padre que lo mismo su hijo pero no sabe, o lo mismo se lo está tomando mal, etcétera. Y a mí eso sí me ha gustado, la verdad. Yo hay una cosa... Con Diego habla más gente, pero conmigo han hablado. No, sí, a mí ha habido gente que me ha dicho lo mismo que Olga, que al leerlo habían sido conscientes de cosas que no se habían planteado. Y eso está muy bien, ¿no? Porque el libro está generando también debate y eso es muy importante. Hay una cosa, y a lo mejor vuelvo otra vez, pero es que me gusta decirla, y la dije en la presentación que hicimos del libro en Badajoz. A Olga, alguien le dice, una de las personas que sale en el libro le dice, jo, es que a mí nunca me había preguntado nadie por mi historia, nunca me había pedido nadie que contara mi historia. A mí eso me parece que es el resumen del libro. Pues hay mucha gente que tampoco se había planteado nunca conocer esa historia. Entonces, creo que en ese sentido se están cumpliendo las dos cosas.
Y hay gente que se está viendo reflejada, como decía, y a mí sí, me ha dicho gente que ha leído el libro, es que esto me ha pasado a mí. Y no lo Claro. había contado. Hay una historia, por ejemplo, que sí que la comenta mucho la gente, que es de Cristina porque tiene discapacidad, está diagnosticada con discapacidad intelectual. Y entonces esa historia sí que es verdad que la comenta mucho la gente. Porque claro, como tendemos, lo que he dicho antes, a colectivizar a las personas, pensamos que todas son iguales y no. Hay personas de distintos estratos, personas con discapacidades intelectuales, personas que no la tienen, personas tuteladas, personas que no lo están, etcétera. Y entonces esa historia, por ejemplo, gracias plena inclusión, por cierto, porque siempre hablamos de Fundación Triángulo, pero María Moruno dijo, Cristina te va a gustar. Y nos gustó mucho a los dos, porque además a Cristina la hemos entrevistado los dos. Esa historia sí que le sorprende mucho a la gente, una persona con discapacidad intelectual que dice que es trans y ya tiene que dar un golpetazo en la mesa y dice, no es una tontería y no se me va a pasar, porque claro, todo el mundo con este paternalismo que tenemos con las personas diagnosticadas con discapacidad intelectual, pues dice que ya se te pasará, eres muy joven, es que tú no sabes, y ya dijo ella, pues sí que sé, déjame, ¿sabes? Y de eso se queja ella también en el libro, y eso sí que ha hecho pensar, yo creo, también a mucha gente. Claro. Pues joder, ya hemos consumido los 45 minutos, pero joder, a veces pienso en cómo será, o si os atreveríais a hacer este libro dentro de 10 años. Es decir, Hoy, ojalá, a mí me encantaría. Pues yo ojalá que no lo tuviéramos que hacer, la verdad. Ojalá que no lo tuviéramos que hacer. No, pero se puede hacer porque no haya, o sea, me refiero, siempre es hablar de diferencias, siempre es maravilloso, ¿sabes? Claro, entonces yo, o sea, a mí me encantaría hacerlo, pero hasta con la misma gente, ¿sabes? ¿Qué ha pasado en estos 10 años? o sea, Claro, eso es muy, muy, para mí es muy estimulante. ¿Qué, qué ha sido de Lucas? ¿Es veterinario? ¿Tiene clínica? ¿No tiene clínica? Se va a agobiar si ve esto, porque el muchacho está estudiando la carrera, ¿sabe? O sea, Leo, ¿dónde está ahora? Yo qué sé, eso es una cosa que me parece muy curiosa. Y sí que es verdad que hay mucha gente que nos ha dicho, ay, ¿por qué no me he enterado? Porque si no, yo hubiera participado y tal. O gente que también es protagonista de activismos, que tampoco está, y que son muy activistas y son, em, yo creo que puede ser chulo, ¿sabes? Porque vamos a ver, Diego, aquí siendo sincero, en 10 años esto va a ser igual de necesario, más o menos, porque pasa lo mismo con las personas, pasa con todas las personas LGBTI, ¿sabes? Con todas las minorías pasa exactamente lo mismo. Vamos lento con las mujeres, que somos el 52% de la población, pues imagínate, ¿sabes? Vamos muy lento, los avances sociales pues son lentitos y retroceden de vez en cuando, pero esto a mí me gustaría. A mí ya creo que me gustaría contar la vida de la gente normal. Me pues, gusta esto. Entrevistar a gente y decirme, cuéntame tu vida, que yo te la escribo. Es bonito, perfecto. Pues es quienes muy estén en bonito. la editora dentro de 10 años, ya sabéis, preparad el proyecto. ¿Ves? Pues O escribimos la vida de Luis, ¿qué ha sido de ti? ¿Estás en la editora todavía? No está esa cosa. sí, creo que no. Pues bueno, pues la verdad es que hemos pasado un rato muy corto y estupendo y quería pues, despedir, daros las gracias a Diego y a Olga porque, hombre, porque hemos pasado no solamente un rato muy bueno, sino además un rato muy necesario. Teníamos muchísima ilusión por saber, bueno, pues por escucharos, no es tan fácil y bueno, pues lo hemos pasado muy bien. Tenemos también que agradecer a UPEX una vez más, a Rodrigo que nos acompaña siempre. Esta vez además hemos tenido la compañía de Mónica, pues al Plan de Fomento de la Lectura, a Asociación de Escritores, en fin, a todos los que tienen que ver con la Escuela de Letras, que regresa el jueves que viene. El jueves que viene con una obra de teatro, La esposa del ermitaño, de Miguel Murillo Fernández. Tenemos la oportunidad de presentar el libro. Y bueno, pues recordad que los libros de la editora están en todas las librerías, así que son una muy buena oportunidad tanto para leerlos como para regalar y para abrir diálogos, que creo que como habéis comentado Diego y Olga, los avances sociales son lentos, se hacen cuando se hacen, pero están llegando y en Extremadura más. Así que con esa, bueno, al menos con esa satisfacción, nos despedimos de todos vosotros. Muchísimas gracias y hasta el próximo Gracias. jueves. Gracias. Muchísimas gracias.